Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro lunes con sentido. Desde la Asociación Víctor Frankl, Región de Murcia, en primer lugar queremos agradecer vuestra presencia y el fiel seguimiento de este ciclo de encuentros, incluso en las circunstancias de pandemia en las que nos ha tocado vivir y en este formato Zoom para el que hemos habilitado esta reunión. Como secretaria de la asociación me vais a permitir que haga un pequeño circunloquio contando un poquito lo que ha sido el ciclo de encuentros este año. Si recordáis, empezamos este ciclo 2021 en febrero con el doctor Enric Benito, que nos enfocó hacia una nueva visión de la vida y la muerte con su charla La muerte, una maestra de vida. En marzo disfrutamos del arte y de la pasión de nuestra amiga Cecilia Esteban Albert, con su bonita charla sobre el arte, una experiencia vital. En abril no fue menos, con Pilar Chueca y su título Antes de decir no puedo, inténtalo. Por mayo fue Maribel Rodríguez quien nos habló con mucha serenidad sobre el sentido de la vida y la espiritualidad. De tal manera que fijaros, muerte, arte, esfuerzo, espiritualidad. Y hoy terminamos el curso antes de verano, porque sabéis que seguimos luego en octubre, y terminamos como debe de ser, con dos palabras claves, que son actitud y optimismo. Quizás esas dos palabras son las que mejor pudieran definir a nuestra ponente de hoy, Carolina Van Issegem. Carolina es economista de profesión, mediadora titulada por AMICA, Escuela de Negocios, coach certificada por ASESCO, Asociación Española de Coaching, también certificada por la International Coaching Federation y asimismo es mediadora del Tribunal Superior de Justicia en la sección de la UMIN, la Unidad de Mediación Intrajudicial, y asimismo también forma parte de la directiva de AMCES Murcia, que es la Asociación Española de Mentoring. Podría seguir enunciando pues, todo un currículum brillante de una profesional brillante, pero dadas las características de esta charla y de la asociación que la invita esta tarde, me voy a enfocar básicamente, sobre todo, en los 25 años que le avalan de voluntariado activo, y digo activo con mayúsculas, activo en distintas organizaciones de voluntariado y demás entidades públicas y privadas, donde ha colaborado particularmente en cursos de educación, comunicación y crecimiento personal, impartiendo charlas, conferencias, con un papel principal y relevante como coordinadora en grupos de trabajo y en grupos de ayuda mutua. Formada en logoterapia, igualmente es colaboradora necesaria en esta nuestra asociación, donde tiene un destacado rol en la ayuda eficiente, pero sobre todo cercana hacia los que más sufren, es decir, hacia los más vulnerables. Estoy segura de que el tema de la charla de hoy no les va a dejar indiferentes. Pienso que tras 15 meses de incertidumbre y de miedo por los efectos de la pandemia, tenemos la sensación de que se abre una puerta hacia la esperanza. Una esperanza que necesita sus propias herramientas únicas y personales. A lo largo de esta charla les invitamos a descubrir la respuesta a la pregunta de la charla. Yo, la verdad es que no les puedo dar una respuesta, solamente podría cambiar la pregunta y entonces la respuesta sí la sabría. Si alguien me preguntase quién hay detrás de una actitud positiva, la verdad es que mi respuesta sería inequívoca, certera, clara y haría diana. Detrás de una actitud positiva está Carolina Van Issegem. Muchas gracias, Carolina, por acompañarnos esta tarde. Adelante. Muchas gracias, querida amiga, por estas bonitas palabras con las que me recibes esta tarde. Permitidme, todos vosotros, que comience
con unos cuentos que son historias reales. Érase una vez una niña que nació en el Valle de Swat, en Pakistán. El territorio fue ocupado por los talibanes, que entre otras cosas no querían que las mujeres tuvieran acceso a la educación. Se llamaba Malala y con 12 años empezó a escribir en un blog de la BBC donde contaba lo que ocurría en su país. Lo hacía bajo un seudónimo. Los talibanes la descubrieron y cuando volvía del colegio, a los 15 años, le pegaron 3 tiros. 2 de ellos impactaron en su cabeza. Milagrosamente, Malala sobrevivió y hoy en día es una activista empedernida a favor de los derechos humanos y especialmente a favor de la educación. El Premio Nobel de la Paz más joven nunca dado, porque se lo concedieron con 17 años. Érase una vez un niño al que diagnosticaron un cáncer de huesos que lo hizo permanecer en el hospital 10 años, de los 14 a los 24. Perder una pierna, un pulmón y un trozo de hígado. Y sin embargo, obtener el título de ingeniero industrial, ser un brillante periodista y sobre todo una persona tan querida y tan admirada por su optimismo, por sus ganas de vivir y por su actitud. Sabéis que hablo de Albert Espinosa. Érase una vez una niña a la que una bomba de ETA dejó sin piernas y sin 3 brazos, o sea, 3 dedos de una mano cuando contaba 12 años. Hoy en día es una psicóloga, escritora, conferenciante, deportista de esquí adaptado y otro gran ejemplo de superación personal. Estoy hablando de Irene Villar, lo sabéis, ¿verdad? La cuestión es qué lleva a determinadas personas a transitar, a superar circunstancias tan tremendas como las que os estoy relatando, con las que he comenzado a relatar, que a otras personas dejaría abatidas, dejaría totalmente hundidas, colocadas en el victimismo e incapaces o invalidadas para vivir la vida. Sin embargo, estos ejemplos que os he puesto y otros muchos de personas que seguramente también vosotros conocéis y vosotros mismos que estáis aquí conectados esta tarde, habéis sabido superar momentos complicados y todo se reduce básicamente a una palabra. Y esa palabra o ese valor que tienen esas personas es la actitud. ¿Qué es la actitud? ¿Qué es la actitud? La actitud realmente es lo que somos, es lo que emanamos como personas, es la forma en que hablamos, es cómo nos comportamos, es el tipo de mirada que tenemos respecto de las personas que están a nuestro alrededor. Es como el filtro, que ahora está tan de moda los filtros, pues es el filtro, son las gafas con las que o a través de las cuales miramos el mundo. La actitud es, en definitiva, lo que determina nuestro éxito, nuestra felicidad y muchas veces incluso nuestra supervivencia. La actitud es lo que nos convierte en las personas excelentes que somos, pero también en las personas mediocres que podemos llegar a ser. Por eso es tan importante que trabajemos en favorecer o en trabajar esta actitud positiva. Todas las personas que son ejemplo de superación tienen una serie de características que yo voy a intentar trasladar ahora o analizar. Me he traído como una foto, que es la foto de las personas que tienen una actitud positiva, pero voy a enseñar la foto de 2 formas. El negativo de la foto y el positivo de la foto, ¿vale? El negativo de la foto serían las personas que son reactivas.
No os preocupéis porque entre los que estamos conectados a esta webinar, ninguno de nosotros somos de este tipo, no estamos en la foto negativa. Pero sí es bueno pues, analizar qué tipo de comportamientos o qué características tienen estas personas, porque de alguna manera también nos ayudan a comprender lo que son el otro tipo de personas, ¿vale? Las personas reactivas, los niños pequeños, los animales, son reactivos, pero también es cierto que muchos adultos que todavía no han madurado emocionalmente están en este grupo de personas. Los reactivos se quejan mucho. Eso es seguramente su principal característica. Y dicen en voz alta lo que todo el mundo está viendo. ¡Ay, qué calor hace hoy! ¡Ay, por Dios, cuándo va a llegar el buen tiempo! ¡Ay, qué desastre de pandemia! ¡Qué asco de mascarilla! Menuda la enfermedad, pues menudo lío político tenemos. Hablan, se quejan muchos, se sienten muy validados para quejarse, es decir, tienen todo el derecho del mundo a quejarse, es lo que yo llamo derecho al pataleo, pero en realidad no están enfocados ni hacen nada para mejorar esa situación. Los reactivos se encuentran en una posición de víctimas. Buscan culpables a todo lo que ocurre y a todo lo que les ocurre. Si no fuera porque los chinos hicieron no sé qué, el planeta estaría de no sé qué manera. Hay que ver nuestros políticos. Si mis padres hubieran hecho las cosas de otra forma, yo no tendría ahora este problema que tengo con mi hermano. Si mi marido hubiera hecho esto de otra forma, mi hijo patatín patatán. Los políticos, el país, el marido, la mujer, el jefe, siempre hay alguien a quien echarle la culpa de todo lo que les está pasando. Y ellos pues van añadiendo negatividad, pero no están en ver qué hacen para mejorar las circunstancias. Como he dicho, el que es reactivo está todavía en una posición infantil. Sabéis que los niños pequeños se sienten como el centro de todo el universo. Entonces el reactivo está en sí mismo, piensa en sí mismo, en sus necesidades, en ver qué puede conseguir. Él va antes que nadie. ¿Y qué ocurre? Pues que en esta posición de estar fuera de él, pues se rinde fácilmente. Son estas personas que comienzan o que hacen cosas, pero cuando se presenta cualquier dificultad, pues tira la toalla y además, pues como siempre puede echarle la culpa a alguien, pues ya está. Son personas, por tanto, inestables y podríamos decir que al final, pues su vida se convierte en una vida mediocre. El reactivo está posicionado en tener razón. Para él es muy importante que los demás le den la razón de lo que está pasando. No sé si os ha venido a la mente ahora mismo, a ver si habéis traído esta webinar ahora mismo a alguien con vuestro pensamiento. No sé si os habéis acordado de alguien especialmente o de alguien en particular. Bueno, esta era, digamos, el negativo de la foto. Si queréis, vamos ahora con la foto revelada, que esos son, voy a definir a todos los que estamos aquí conectados en esta webinar, por supuesto, que somos los proactivos. Menuda palabra que ahora está tan de moda, ¿verdad? Hay ahora tantos políticos que utilizan el ser proactivos y la verdad es que, bueno, es una palabra maravillosa y preciosa y a mí también me da pena que se utilice de una forma tan banal. El proactivo es una persona que ha madurado, que tiene una estructura de pensamiento madura. El proactivo está en sí mismo. ¿Conocéis esas personas que en medio de una crisis, en medio de la tormenta, en medio de una situación complicada, pues son capaces de respirar por un momento, de pensar y de decidir cuál es la mejor manera de actuar? Es decir, no están en el de acción-reacción, ¿no? Sino que se dan el tiempo o tienen la capacidad de tomarse un momento en las circunstancias o en las situaciones complicadas para pensar cómo deben de actuar en ese momento. Está en qué puede hacer con lo que está pasando.
Y por tanto, las personas proactivas y que han madurado de esta forma, pues gozan de una mayor libertad, lógicamente, que los reactivos, que solamente es acción-reacción y son tan predecibles. La famosa frase de Viktor Frankl, que es la famosa frase que, fijaros, que estaba hablando de la libertad dentro del campo de concentración, que seguramente pues, es una de las situaciones humanas donde menos libertad puede tener un ser humano, ¿no? Pues Viktor Frankl habla de la libertad en el campo de concentración y su famosa y célebre frase de que al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa. La última de las libertades humanas, que es, atención, que es la elección de la actitud personal que debe adoptar frente a su destino. O sea que una persona proactiva en una situación complicada tiene esa libertad interior de pensar cuál es la actitud que puede adoptar. Y esa libertad interior seguramente es la mayor de las actitudes que podemos tener las personas. Una persona madura y proactiva y con este tipo de actitud goza de una libertad infinita. El proactivo no está en que le den la razón. Está y aspira a buscar la mejor solución. Aquella que más tiene que ver con sus intereses, con lo que para él tiene sentido. Entonces, como está en él y no en que le den la razón, y está en ver cómo consigue su propósito en la vida, pues es una persona mucho más estable, es una persona que su estado de ánimo es más uniforme. El proactivo se siente miembro de un equipo, se siente parte de una sociedad y normalmente está en buscar el bien común. Eliminación de juicios, le he puesto sentido del humor y otro ingrediente, y así yo creo que vamos a conseguir masticarla y que al final nos quede un sabor de boca relativamente agradable. Y eso sí, ya os advierto que los efectos que tiene este pastillón pues son fabulosos. Vamos con la pastilla. ¿Sabéis cómo se llama el primer pastillón gordo? Pues se llama aceptación. La aceptación, yo antes la confundía con resignación y le tenía un poco de manía. Tal vez porque yo soy más peleona y a mí aceptación me sonaba a rendición. Pues es muy diferente a la resignación, que es una actitud pasiva. Con la resignación aguantamos con los brazos caídos y la cabeza gacha, la boca cerrada. Es esa idea de que hemos venido al mundo a sufrir en este valle de lágrimas. Es esa mentalidad de que sufriendo me purifico, es esa actitud, es esa mentalidad de que no queda otra cosa más que sufrir y aguantar, porque eso es lo que toca. La aceptación, sin embargo, es algo totalmente diferente. La aceptación es el primer paso para poder cambiar. Es como en una carrera ponernos en la meta de salida. Mientras no haces un proceso y llegas a la aceptación de una situación, no puedes empezar a correr, no puedes salir de donde estabas, no puedes iniciar el camino. La aceptación requiere de un proceso interior, sí es algo activo. Con la aceptación lo que conseguimos es pasar del sufrimiento y del dolor a la acción. Con la aceptación conseguimos o nos aporta paz. Al bajar los sentimientos de rabia y de enfado, pues conseguimos, ya lo iré explicando ahora más detenidamente, pero conseguimos activar toda la parte del neocórtex, que es la creatividad y la búsqueda de soluciones. Dice nuestra querida Elizabeth Lucas, a la que tanto admiramos en la asociación, que la paz de espíritu no se encuentra nunca al final de una huida, sino siempre al comienzo de una aceptación.
Cuando hay una situación desagradable en nuestra vida o algo que nos enfada o nos molesta y no la queremos con nosotros, pues tendemos a apartarla, a no querer enfrentarla, intentamos darle la espalda. Y sin embargo, pues con eso lo que conseguimos es que nos domine. Todo lo que rechazamos nos domina. Todo vuelve al final a nuestra vida, aquello que rechazamos y alejamos o queremos alejar de nosotros vuelve. Sin embargo, todo aquello que hacemos el trabajo de asumir, de integrar y de transformar, pues eso nos transforma. Lo que rechazamos nos domina, lo que integramos nos transforma. El proceso de aceptación es hacer las paces con tu realidad. Es lo que tienes en ese momento. Y cuando llegas a esa aceptación es cuando de pronto encuentras la paz interior. Y cuando encuentras esa paz y esa tranquilidad, entonces puedes decir, venga, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Ya os he dicho que era un pastillón gordo de tragar, yo lo sé, porque llegar a la aceptación lo que lleva es a elaborar un proceso de duelo. Y el duelo no solamente se elabora con la pérdida de un ser querido, un duelo se elabora con otras muchas circunstancias en la vida. A veces es un proyecto en el que teníamos o que hemos depositado mucha ilusión y que se trunca. A veces puede ser la pérdida de una amistad, de una relación que queríamos. A veces es la pérdida del trabajo. A veces es la pérdida de la salud. Cualquier cosa en la que nosotros teníamos o le teníamos afecto o era importante para nosotros. Pues en cualquier circunstancia de nuestra vida, cuando nos enfrentamos a una situación complicada y elaboramos correctamente un duelo, pues al final de las fases del duelo llegamos a la aceptación. Y una vez que hemos llegado a hacer las paces con nuestra nueva realidad y hacer las paces en la situación en la que estamos, entonces abandonamos todo lo que es ese sentimiento de rebeldía, de rabia, de consternación, de enfado, esas preguntas de por qué a mí, por qué en este momento, por qué, de enfado profundo, sí, esa es la palabra. Baja la intensidad de todos estos sentimientos y automáticamente toda nuestra parte racional, el neocórtex, pues es capaz entonces de idear una nueva estrategia y de enfocarse en una nueva etapa de la vida. Es capaz entonces de desarrollar, o somos capaces en ese momento de activar nuestra parte creativa, nuestra parte racional y de centrarnos y enfocarnos en, bueno, pues esto ha pasado, no lo puedo evitar. Venga, voy a ver qué hago ahora a partir de este momento con lo que me ha ocurrido. Está siendo muy complicado de masticar. Hay muchas cosas que aceptar. He hablado ahora de bueno, circunstancias especiales o concretas que nos ocurren, pero lo primero que nos toca aceptar es la naturaleza humana. Y este proceso de aceptación es pasar del niño pequeño que se siente centro del universo y que cree que nada le puede pasar, a madurar como ser humano y aceptar lo que es de verdad nuestra naturaleza humana. Y nuestra naturaleza humana es falible porque las personas nos equivocamos y, ojo, no solo nosotros, sino también los demás. Aceptar nuestro cuerpo, que tampoco es perfecto, mi capacidad intelectual, aceptar que me equivoco, aceptar a veces en qué situación vital estoy a costa de las cosas que he hecho, aceptar mi naturaleza, que también es vulnerable, porque los seres humanos estamos también a merced de que nos ocurran muchas cosas que son imprevistas. ¿Quién nos iba a decir que nos íbamos a encontrar con esta pandemia, verdad? Pues muchas veces nos encontramos que tenemos un accidente, que tenemos que pasar por un periodo de enfermedad, que nos viene pues una crisis económica, muchas situaciones inesperadas, ¿no? Pues eso forma parte de nuestra naturaleza humana también, que somos vulnerables. Y aceptar también nuestra naturaleza, que es mortal.
Y ojo, la nuestra y la de nuestros seres queridos. Y realmente al final, pues nunca sabemos en qué momento va a llegar el día de nuestra muerte, el nuestro y el de nuestros seres queridos. Pues aceptar como seres humanos de esta nuestra naturaleza, que es falible, que es vulnerable y que es mortal, como digo, pues bueno, requiere de masticar la pastillita, ¿no? Hay una, dentro de lo que es la aceptación, hay, como yo creo que ya os he explicado, ¿no? Pues todo lo que significa entonces intentar bajar todo el grado, como digo, de rebeldía para transformar y focalizarnos. He puesto yo a esta pastilla, que no sé que no es fácil de digerir, otros 3 ingredientes que ahora voy a desarrollar en la exposición. Los otros 3 ingredientes que le he añadido a la pastilla es la de eliminar los juicios, la de tomar distancia y el sentido del humor. La eliminación de los juicios. Mira, la verdad es que para mí ha sido ahora un descubrimiento. Creo que lo que más nos impide hacer el proceso de aceptación son los juicios que emitimos acerca de 2 cosas, creo que principalmente. Acerca de la vida, acerca de esta naturaleza, como he dicho antes, ¿no? Nuestra naturaleza humana, de cómo debe ser el mundo, cómo debe funcionar el mundo, cómo son las cosas. Y la otra, la eliminación de los juicios respecto a los demás, al resto de personas, a su forma de comportarse, a su forma de ser. Respecto a cómo son las cosas y a cómo es la vida, pues aceptar que no todo tiene explicación, que no todo tiene respuesta, que no todo tiene sentido, que no todo es justo y que no todo es lógico. Aceptarlo y aprender a vivir con ello. Aquí otra vez nos toca volver a quitar de nuestra boca la pregunta esa cuando nos enfrentamos a estas situaciones ilógicas, injustas y que aparentemente no tienen sentido. Esa palabra ¿por qué? Y a lo mejor, si nos alejamos y con el tiempo podemos tener la perspectiva de que seguramente estas situaciones y la vida o el sufrimiento que a veces hay en la vida no tiene ningún sentido. Yo creo que el sufrimiento en sí no tiene ningún sentido, pero muchas veces si lo transformamos, lo pasamos, lo asumimos, pues muchas veces luego nos deja que a lo mejor no tiene sentido preguntarse por qué, pero a lo mejor tiene un para qué. Y una vez que lo pasamos nos deja una enseñanza que nos pueda servir para algo. Esto que viví, esto que me echaron del trabajo y lo pasé muy mal, en su momento no entendía por qué. Pero esto hizo que emprendiera un nuevo negocio y esto me sirvió para que ahora esté mejor en esta situación. Bien, hay otra cosa, he dicho, bueno, aceptar, como digo, la naturaleza, la vida, las cosas. ¿Cómo vais masticando la pastilla? ¿Vais bien? ¿Sigo bien? Sí, vale, sigo. Otra de las cosas que lleva también la pastilla de la aceptación son los juicios tremendos que hacemos respecto de los otros, nuestros queridos congéneres, que son también tan falibles, ¿verdad? Y que a veces tanto sufrimiento nos causa su comportamiento, su forma de... El primer paso para cambiar entonces es intentar abrir la mente. Las personas, cuando tenemos una estructura de pensamiento muy rígida, cuando tenemos un mundo de valores muy estricto y además creemos que deben ser universales y que todo el mundo debe tener los mismos que nosotros, pues sufrimos muchísimo. Sufrimos mucho porque nos encontramos con un comportamiento de las personas que a lo mejor es diferente al nuestro. Pues intentar eliminar esos juicios respecto de los otros y de su comportamiento, pues tampoco es tarea fácil, ¿verdad?
Distanciarse, aceptar esa naturaleza falible de los otros, pues requiere también un ejercicio interior de eliminación de juicios y de aceptación que tiene su trabajito. Yo os traigo aquí un ejemplo que me gustaría que también lo trabajáramos entre todos. Mirad, imaginaros que yo me pongo a desarrollar un proyecto o un informe, le pongo mucho empeño, y le dedico muchas horas, con mucha intensidad, busco recursos, pongo todo de mi parte para que eso sea brillante, lo trabajo y bueno, y estoy ahí como sudando y tal, y cuando por fin está hecho, pues le entrego ese informe o ese trabajo a mi jefe, a mi socio, a mi compañero, a quien sea, ¿vale? Le entrego ese trabajo para que dé el visto bueno y para que lo miremos. Lo mira, lo lee y luego al final del todo pues me dice, bueno, yo creo que el párrafo este de la página 10, pues a lo mejor le podríamos dar pues otro enfoque, decirlo con otra palabra, date cuenta que esta palabra pues a lo mejor no es la más adecuada, ¿no? ¿Cómo os podríais sentir en ese momento? Poneros en la piel de cómo os podía sentir. Pues lo más probable es que surjan en nosotros un montón de juicios respecto de esa persona. Se nos ocurren un montón de calificativos y de juicios y ninguno de ellos bonito, ¿verdad? Y entonces, pues yo, por decir algunos, pues desde desgraciado, mala persona, insensible, tal cual, bueno, podemos decir de todo. Claro, en ese momento, lógicamente, el sentimiento que voy a tener dentro con todos esos juicios, pues va a ser terrorífico. Y lo más probable es o que tenga un encontronazo con esa persona, ¿vale? O que me lo calle, pero que esté rumiando luego el malestar durante un montón de tiempo. Yo lo que propongo en una situación así, cuando estemos en ese momento así visceral de rabia y que no sabemos cómo superar eso y lo que nos ocurre es tener entonces el encontronazo, es intentar eliminar los juicios y cambiarlo por buscar qué necesidad no resuelta puede tener esa persona en ese momento. La conciencia que detrás del comportamiento de cualquier persona siempre hay una necesidad no resuelta. ¿Qué necesidad podría tener este compañero o este jefe en ese momento? ¿Qué es lo que le podría llevar a comportarse de esa forma? Bueno, yo he hecho la pregunta esta semana a varias personas, a ver que pensaran 3, 4, 5 hipótesis respecto de por qué esa persona podía actuar o reaccionar en esa manera, en ese momento así. Alguien me dijo que tal vez es que había tenido un mal día, que a lo mejor le habían dado una mala noticia y que estaba en ese momento pues lleno de negatividad, preocupado, lo que sea, y que en ese momento pues era incapaz de decir nada positivo. Otra persona me dijo que tal vez era una persona sin habilidades sociales, una persona que no tenía desarrollada la empatía, la destreza, la habilidad social, y que entonces ni se le había ocurrido que podía decir algo positivo. Una persona muy perfeccionista que entiende que las cosas hay que hacerlas bien y ya está. Pues mejoró o quiso mejorar ahí el trabajo y punto pelota. Otra persona me dijo que lo más probable es que esa persona tuviera la autoestima muy baja, que se sintiera amenazado viendo el trabajo tan brillante que habías hecho y que entonces pues necesitaba bajar un poquito tu valía para no sentirse él tan poca cosa al lado de un trabajo tan bien hecho. Otra persona me dijo que tal vez sentía miedo, pensando en que se le podía pedir un aumento de sueldo o que se sintiera muy importante, incluso que le quisiera quitar el puesto de trabajo. ¿Qué ocurre en el momento en que te planteas esas hipótesis? En que planteas que seguramente detrás de ese comportamiento que nos puede parecer tan ruin, las necesidades no resueltas que tiene la otra persona.
Pues inmediatamente lo normal es que nuestros juicios, nuestro enfado, nuestra ira bajen de intensidad. Y en ese momento que bajamos de intensidad todos esos sentimientos, pues entonces podemos ver con distancia, ¿verdad?, a la otra persona. Entonces nos volvemos a reconectar con nosotros y nos damos cuenta que nosotros no tenemos un problema, que el problema lo tiene la otra persona, que esto no va de mí, no va de mí, va de la otra persona. Y que yo no tengo una varita mágica, que yo no tengo el poder de cambiar a la otra persona. Y desde esta postura de distancia, desde esta postura mucho más proactiva, mucho más racional, pues puedo ver qué estrategia utilizar ante esta situación. Puedo ver si merece la pena entrar al trapo o si merece la pena simplemente pasar y no esperar nada de esta persona. O puedo idear la estrategia de cómo comunicarme. Lógicamente, la forma en que yo me comunique en una situación así de conflicto, de enfado, pues va a ser mucho más asertiva. No me voy a comunicar con tanta agresividad y lo más probable entonces es que tenga muchas más probabilidades de conseguir mi objetivo, de cambiar o de modificar esa situación. Vale, pues este puede ser un truco.